Miren lo que tengo acá. La tradición republicana de Natalio Botana. Acaba de salir la edición definitiva. Ustedes recordarán, salió hace 40 años y luego en estos 40 años hubo distintas ediciones. Esta es la definitiva con prólogo de la gran historiadora Hilda Sábato. Acá asoman las figuras de Sarmiento, de Alberdi, de Mitre, de Vicente López. Y además tengo el libro del año pasado de Natalio Botana, que es La experiencia democrática. Bueno, Natalio acá recorre los 40 años de la democracia argentina, de 1983 al 2023, las peripecias y las derivas de esta democracia que cumplió algunas de sus promesas y en otros casos ha naufragado. Las luces y las sombras, los claroscuros de esta democracia argentina en la prosa magnífica de Natalio Botana. Ustedes saben, es un historiador importantísimo, es politólogo, es académico, es autor de obras fundamentales de la historiografía de la Argentina, es un intelectual público, interviene en el debate público de mil maneras. Tenemos mucho para hablar con él. Estoy muy contenta y muy agradecida de tenerte acá, Natalio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es doble. En primer lugar, que me entrevistas, porque no es la primera entrevista que me haces ya en mi larga vida. Y en segundo lugar, estar en esta casa. Es una casa muy querida a la Nación. Recuerdo que comencé a colaborar en este diario en el año 81 del siglo que ya pasó. Así que un gran gusto estar con Mira, estás en el corazón de la redacción de La Nación, así que, bueno, además de ser historiador y politólogo, vos naciste en una familia de periodistas, tu tío ha sido el fundador, el creador del diario Crítica, así que vamos a empezar la conversación por un costado que me parece interesante y curioso para muchos. Vos tenés un recuerdo particular del año 42-43, entrando a la redacción de un diario de la mano de tu padre, y un aroma y un estrépito que invade el ambiente. ¿Podrías reconstruir ese recuerdo? Sí, lo reconstruyo fácilmente. La vieja redacción de Crítica o de La Nación era una redacción de estrépito. Decenas de máquinas de escribir, tronando, mucho humo, se fumaba y sobre todo una interacción humana permanente. No había absolutamente ninguna mediación de imagen, de tal suerte que se vivía literalmente en la redacción, porque la comunicación humana entre periodistas y del periodista hacia afuera era lo central. De modo tal que ese es el recuerdo, y además cuando estaba integrada la redacción con la producción del diario, bueno, ese aroma a tinta era inconfundible. Los ríos de tinta. Ríos de tinta. También has recorrido el país. Contaste alguna vez en un acto en ADEPA, muy, muy lindo de recuerdo, porque me parece que pinta un poco, ¿no?, la Argentina, que has recorrido no solamente como conferencista, me refiero, no solamente las grandes ciudades, sino las ciudades pequeñas, los pueblos, y en todos había un diario, ¿no? Sí. Tiene que ver con esta Argentina sarmientina, sí. Un periódico. Porque recordemos que los grandes liberales del siglo XIX que hicieron la Argentina eran también periodistas. Y qué periodistas, ¿no? Sobre todo Sarmiento, ¿no? Claro. Menos Alberdi, pero Sarmiento fue un periodista paradigmático. Pero la primera parte de tu pregunta es muy interesante, porque yo lo que sostengo es que este país lo integraron el ferrocarril y los diarios, ¿no? Y ese es un recuerdo muy bello, ¿no? Como conferencista llegar a pueblos chicos de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe, donde estaba la estación del ferrocarril que había creado el pueblo y el diario. El diario era un medio de comunicación y sobre todo de ilustración. Claro. Por eso me duele profundamente, porque está tocando mi vida este ataque injusto, maligno, preñado de odio que se ha dirigido contra los periodistas desde las más altas esferas del gobierno. Ahora, suena paradójico un discurso que se apropia de la palabra libertad, que invoca la palabra libertad y lo hace con iracundia y con enojo, instando al odio, ¿no? No digamos lo suficiente a los periodistas. Es como un contrasentido, un discurso que se presume liberal y que al mismo tiempo en el mismo discurso incluye la intolerancia, el odio, ¿no? Bueno, ¿Qué te genera esa frase? En tiempos de la Revolución Francesa hay una famosa frase de una mujer, ¿no? Dice, libertad, cuántas cosas han hecho en tu nombre, ¿no? Ella hablaba de la ola jacobina que vino en la Revolución Francesa en nombre de la libertad, que significó
cortar cabezas, ¿no? Bueno, no se están cortando cabezas hoy en la Argentina, pero estamos viviendo una etapa de violencia verbal, lo que yo llamo la tormenta reaccionaria, y esa violencia verbal está marcada por otro concepto que estoy usando mucho, que es la barbarie de la palabra. Y me ha satisfecho bastante haber escuchado al Papa reciente, a León XIV, que habla de la guerra de las palabras. Esto significa que esta violencia verbal, esta tormenta reaccionaria, no solo está en la Argentina, está en el mundo occidental. No me imagino que en China haya una tormenta reaccionaria porque es un sistema totalitario de partido único donde el control de la opinión es muy grande. Todavía acá en la Argentina las ideas públicas, las libertades públicas son vigentes, pero desde Estados Unidos o desde Washington hasta Buenos Aires estamos padeciendo esta tormenta reaccionaria. La violencia de la palabra es común hoy en el presidente de los Estados Unidos y en el presidente de la Argentina. Es un problema mundial y eso yo creo que tenemos que sintonizar. La libertad de prensa es la madre de todas las libertades, ¿no? Sí. Uno podría pensar, bueno, las relaciones entre los gobiernos y la prensa siempre ha sido tirante y la prensa siempre ha tenido un destino de asedio, ¿no? De acoso. ¿Ves un salto, digamos, ves que ahora es peor? ¿Ves que es más o menos lo mismo que ha pasado en otras épocas? Porque además vos has practicado el periodismo, lo seguís haciendo, de hecho tenés columnas ahora mensuales, pero vos sos un intelectual público que interviene en el debate público, con columnas además que han sido materia prima de tus libros. O sea, vos intervenís en el debate público, claro. No en la trinchera, pero sí en los diarios. ¿Cómo ves vos esto, Natalia? Varía según los países, ¿no? Asombra, por ejemplo, que haya una violencia de tal estrépito en los Estados Unidos. Trump no es el primer presidente de los Estados Unidos que lleva a cabo una presunta restauración conservadora. Pero ha habido otros casos, como el de Ronald Reagan, por ejemplo, que habló loas de la libertad de prensa. Es decir, la tradición de la libertad de prensa en los Estados Unidos fue una tradición que de alguna manera circuló de manera calma. Esa tradición no la tenemos en la Argentina. De modo tal que en este momento estamos viviendo la radicalización de una tradición. ¿Por qué digo esto? Porque si volvemos un poquito atrás, durante el kirchnerismo sufrimos ya por el lado de la prensa este tipo de acoso, y no hablar de lo que fue la Argentina en mi juventud en tiempos de Perón, donde prácticamente la libertad de prensa estaba anulada. El autoritarismo del peronismo se creó en primer lugar controlando la prensa. De modo tal que acá hay una tradición negativa que los demócratas tenemos que prestarle mucha atención, porque es como un río subterráneo, ¿no? A veces se aplaca, pero vuelve a renacer por la superficie. Y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Me parece interesante y dramático a la vez comprobar una suerte de administración del odio que viene desde los sectores gubernamentales. Y acá hay un fenómeno que sí es profundamente novedoso, que es la combinación de esta mutación científico-tecnológica que estamos viviendo en el país y en el mundo, las redes sociales, la inteligencia artificial, etcétera, con visiones muy reaccionarias y muy antiguas de la política. Es decir, como que hubiese en este momento una sincronía entre el progreso científico-tecnológico y la declinación política y moral. Este fenómeno no se está dando solamente en la Argentina, es mundial. Se está dando en Estados Unidos, insisto, se está dando en la Europa occidental, con graves problemas. En la Europa occidental hay una especie de resurrección de los grupos de extrema derecha. Una resurrección de los grupos de extrema derecha. Y también, desde luego, está ocurriendo en la Argentina. Vos hablás de tormenta reaccionaria. Sí. ¿Cómo la describís y cuál es la agenda de esa corriente reaccionaria? No sé si hay una agenda, ¿no? Okay. Se está creando una agenda, pero fundamentalmente lo que está en marcha es una reacción muy profunda hacia un tipo de democracia que se creó en el mundo occidental hace 80 años al término de la Segunda Guerra Mundial. Esa democracia era la democracia de las tres libertades. Libertad civil del habitante,
Estado de Derecho para disfrutar de la propiedad, de las libertades privadas, libertad política del ciudadano para elegir a los gobernantes y libertad social que daba una protección de bienes públicos a través de la educación, a través de la salud, a través de la seguridad social. Eso se está cuestionando severamente en todo el mundo. Y se está cuestionando por dos tipos de razones. En primer lugar, porque hay un cambio de valores muy grande en este momento, que hace que estemos viviendo, y también en la Argentina, una suerte de invierno demográfico. Cada vez hay más viejos, entre los que me incluyo, y cada vez hay menos jóvenes. En Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un nivel de reemplazo de la población exactamente, cuando digo Buenos Aires, digo la ciudad de Buenos Aires, es exactamente igual al que existe en los países europeos. No hay reemplazo ya generacional. Eso lleva a que serán estados muy grandes que necesitaban mucha protección fiscal y esa protección fiscal decrece porque decrece la población activa. Aquí tenemos sí un problema endógeno muy serio y ese problema endógeno se combina también con un nuevo liberalismo, que yo no lo llamo liberalismo sino libertarismo, que dice que todo esto hay que destruirlo, todo esto hay que derogarlo, porque lo único que importa es la acción espontánea del individuo en el mercado. Que evidentemente hay un principio de razón ahí, solamente a través de los mercados se va creando riqueza. Pero no podemos olvidar que es fundamental tener, para una buena democracia y para tener una buena república, necesitamos un Estado en forma. Un Estado que sea reformado, pero sea capaz de proveer bienes públicos. Y eso evidentemente en este momento, hoy en Argentina, está seriamente en cuestión. Tenemos un presidente que habla pestes del Estado. Dice que es un topo que quiere destruir el Estado. Ahora, si quiere destruir el Estado, ¿a qué tipo de sociedad vamos a llegar? Porque evidentemente no se concibe la tradición republicana y la tradición liberal sin un Estado en forma que contenga, que sea como el marco para la realización de las libertades. Por eso en la tradición republicana, en este libro que se ha reeditado, bueno, ¿cuál era la obsesión de un Sarmiento? ¿Cuál era la obsesión de un Alberdi? ¿Instaurar la república? Sí. ¿Instaurar la libertad? Sí. Pero fundamentalmente instaurar un Estado. Instaurar un Estado. Y eso evidentemente en este momento está en discusión. Creo que es una discusión en alguna medida valedera porque el populismo kirchnerista de los últimos 20 años destruyó el Estado. El nombre del Estado. Fue una pantomima, ¿no? Un Estado enorme. Es una pantomima. Claro, o una caricatura de lo que debería ser un Estado. Entonces, bueno, esta es una descripción muy resumida, muy sintética, de un problema muy serio, ¿no? Muy serio. La educación está en el sótano, en la Argentina, y la Argentina es el país de Sarmiento, es el país de la educación pública, es el país que, gracias a la educación pública, integró a contingentes enormes de inmigrantes. Y gracias al concepto que tuvo Mitre, por ejemplo, de los estados nacionales, de los colegios nacionales, se fue constituyendo una élite capaz de gobernar el país. Todo eso está en cuestión. Seriamente está en cuestión la salud pública. El hospital público. Todos los bienes públicos que proveyó históricamente el Estado. Por ejemplo, el hospital público, que fue una de las creaciones más notables que tuvo la tradición liberal reformista, digamos, a la vuelta del siglo XIX y el siglo XX. En este momento está en una situación muy débil también. Entonces uno se pregunta, ¿se está achicando el Estado? ¿Es positivo? Pues el Estado en la Argentina estaba lleno de privilegios de la peor calaña, como por ejemplo lo que han eliminado hoy en Tierra del Fuego, que me parece una decisión muy atinada. Pero yo digo, ¿este achicamiento en nombre de qué? Porque si se reforma el Estado para instaurar bienes públicos de calidad, ahí estoy de acuerdo. Pero si se reforma el Estado para eliminarlo, ahí sí que no estoy de acuerdo. Es interesante, ¿hay solo reacción o hay una búsqueda, un intento de construcción de un modelo que puede ser interesante, más interesante o menos interesante, uno podría estar más o menos de acuerdo? ¿O es solo reacción? Porque uno tiene la sensación de estar envuelto siempre en esta cosa pendular, ¿no? Bueno, hay una cosa pendular porque es el propio proceso argentino. Sí, sí, no los bandazos. Claro, uno no sabe en este momento qué posibilidades de duración tiene este modelo de contención de la inflación, de dólar barato, que lo hemos visto en otras oportunidades.
Ese es un punto. Pero por otro lado, lo importante es ver, en primer lugar, esta tormenta reaccionaria y en nombre de qué se hace. Aquí varían las cosas. La tormenta reaccionaria de los Estados Unidos se hace en nombre de un proteccionismo conservador que está poniendo y dislocando los mercados internacionales. En la Argentina se hace en nombre de un libertarismo derogatorio. Ahora, yo pregunto, ¿hasta dónde van a derogar? Porque una cosa es reformar el Estado teniendo la visión de que es necesario tener un Estado en forma que provea bienes públicos, y otra cosa es reformar el Estado porque lo consideran maligno, textuales palabras del presidente. Entonces, ¿qué estamos? ¿Ante una reacción destructiva o estamos ante una reacción reformista? Yo creo que en este momento está predominando estas nociones destructivas de que el Estado como tal es maligno. Natalio, lo decís en la experiencia democrática, no hay libertad sin república y no hay república sin Estado. Exacto. Ahora tenemos instituciones deficientes, o sea, hay un déficit republicano y además hay una ola antiestatista. ¿La libertad en definitiva corre peligro, las libertades? Sí, porque hay fenómenos históricos muy interesantes que son los siguientes. Bueno, un gran filósofo italiano, ¿no? Benedetto Croce, de principios del último siglo, distinguía diciendo que una cosa es el liberalismo político y otra cosa es el liberismo, como decía él, ¿no? Liberismo, que es la libertad de los mercados. Ahora, lo que trato de escribir en la experiencia democrática y en un epílogo que estoy escribiendo para la segunda edición, es que muchas veces la libertad de los mercados no coinciden con el liberalismo político, coinciden con regímenes autoritarios. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Chile durante la dictadura de Pinochet. No hubo libertad política, no hubo libertad cultural, hubo persecución y a su vez la libertad de los mercados funcionó y floreció. Algo parecido, pero en un esquema más de economía mixta, ocurre en China, donde evidentemente hay libertad económica para invertir, para vender y para comprar, pero ¿en qué esquema? En el esquema de un Estado autoritario de partido único. Entonces, el arte de la libertad es el arte de erradicar la libertad en diferentes esferas. La esfera económica es una, pero esa esfera económica no puede coincidir con la esfera política. Porque si la esfera política es autoritaria y la esfera económica sí admite la libertad de los mercados, no tenemos un régimen republicano en forma. Tenemos un régimen mixto donde predomina el autoritarismo. Entonces eso hay que verlo con mucho cuidado porque las experiencias históricas en ese sentido son muy negativas, ¿no? Milei ha podido sortear diferentes obstáculos, se ha logrado una gobernabilidad inesperada y una estabilización inesperada. Hay muchos peros y uno podría poner la lupa y analizarlo con tranquilidad. ¿Crees que hay deslizamientos autoritarios? Si hay elementos. Sí, si hay deslizamientos autoritarios hoy en día. En el plano verbal, sin duda. ¿Cómo no va a haber elementos autoritarios cuando se está insultando de la peor manera a los homosexuales, se está insultando de la peor manera al periodismo, se está insultando de la peor manera a quienes no piensan como las autoridades gubernamentales? Evidentemente, en el plano verbal, estamos viviendo un momento autoritario. El problema que yo planteo desde el punto de vista histórico es si este autoritarismo verbal, si esta barbarie de la palabra va a descender a los actos fácticos, a los actos físicos. Eso no lo sé. La única enseñanza que podemos tener de experiencias históricas, por ejemplo, el momento previo a la Guerra Civil Española, ya por los años 30 del último siglo, es desalentador, porque los odios en una sociedad comienza por la palabra. Comienza por la palabra. Con el agravante que antes esos odios podían ser mediados por una prensa responsable. Pero ahora los odios corren libremente, porque se ha producido la mutación civilizatoria, de modo tal que lo que tenemos en este momento es una red infinita, y repito la palabra, de redes sociales que transmiten esos odios, desde usinas preparadas al respecto. Entonces mi preocupación en este momento es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto estos odios van a impregnar la realidad
y llevarnos a enfrentamientos físicos muy desgraciados y muy terribles que hemos tenido en periodos anteriores de nuestra historia. De hecho, vos hablás de la era de la humillación, ¿no? Que Porque, es una palabra... claro, y la humillación, eso es muy interesante. La humillación, Astrid, comienza por la palabra. La humillación comienza en un nivel de pareja, la humillación puede comenzar en la familia, la humillación puede comenzar en el tratamiento entre padres e hijos, y la humillación, desde luego, comienza y se desarrolla en la esfera política. Entonces, claro, toda la tradición liberal, la gran tradición liberal que comienza en el siglo XVIII, se construye sobre el principio de la tolerancia. El principio de la tolerancia significa que no hay humillación, significa que hay diálogo, significa que hay transparencia, significa que hay cordialidad cívica. Y todo eso yo creo que hay un riesgo muy grande que se vaya perdiendo, sobre todo cuando se impulsan polarizaciones de la política que van a ser los extremos, ¿no? Lo que está pasando en el mundo y en la Argentina es que se quiere pulverizar el centro político, que es el único que, en mi opinión, ofrece equilibrio en una república en forma. La inflación comenzó en Argentina en 1943 y ha generado un trauma en la sociedad argentina. Uno ve ahora un gobierno que ha bajado la inflación, hay una inflación a la baja, veremos cuánto dura, digamos, todos los proyectos se tienen que sostener en el tiempo. Parecería que la ciudadanía está tan conforme con la situación, no sé si vos coincidís o no, que hay un cierto encantamiento, entonces hay permisos para todo, ¿no? Hay como una suspensión del juicio crítico. Tenemos esta situación traumática económica, entonces todo lo demás queda en un segundo plano, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque cuando venimos de una concentración inhumana de crisis económicas, como hemos tenido desde que se instauró la democracia en 1983, o cuando venimos de una situación de inseguridad brutal, como ocurrió en El Salvador, por ejemplo, bueno, la gente es capaz de sacrificar el mundo de las libertades críticas, como decís vos, en pos de dos cosas, la estabilidad económica y la seguridad. Entonces, esto está muy estudiado en la tradición liberal, personajes como autores como Isaiah Berlin y demás, que plantean el conflicto de valores. Cuando hay una situación límite de una sociedad angustiada por la inflación o de una sociedad angustiada por la inseguridad, ¿cuáles son los valores que son dispuestos a sacrificar en aras de que haya estabilidad monetaria y en aras de que haya seguridad? Y un poco de eso está pasando en el país. Aun cuando yo creo que hay signos, de todos modos, a los cuales hay que prestarles atención, ¿no? Por ejemplo, hablan de una marea incontenible de este gobierno después de la victoria que hubo en la ciudad de Buenos Aires, pero al fin de cuentas es una victoria del 30% de los votos, construida sobre un faccionalismo muy grande de la oposición, que se dividió en 1000 kioscos, para llamarlo de algún modo, y que además, y ahí viene el problema, además vivía esa oposición en un estado de latencia creyendo que no cambiaba nada. Este gobierno ha tenido el 30%, pero con un 50% de ciudadanos y ciudadanas que no concurren al comicio. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, puede haber muchísimas razones, hay estudios de opinión muy serios que ya están en marcha, pero de alguna medida yo me pregunto que si este espectáculo dañino de administración del odio, de insultos e infundios que está penetrando en toda la esfera política, no está produciendo un desencantamiento muy grande en la opinión que la lleva directamente a no ocuparse y no participar. No se dio solamente en la ciudad de Buenos Aires, Ha habido elecciones en provincias chicas o en provincias importantes como Santa Fe, y el problema de la desafección electoral está en todos lados en el país. ¿Crees que el PRO pudo haber perdido la frescura? Bueno, nació después de la crisis del 2000 y encarnó el cambio, ¿no es cierto? Quizás ya no lo encarne más, y el cambio, quizás ya no lo encarne más, y el cambio lo encarna la Libertad Avanza, le quitó la bandera del cambio. Bueno, eso habrá que verlo porque todavía el lapso para analizar las cosas yo creo que es muy corto. Es muy corto, pero hay ciertos signos
que demuestran que la sociedad argentina no está tan identificada con lo que pasa. Me preocupa enormemente que haya una desafección política en la sociedad y que esa sociedad se encoja de hombros, de vuelta a la espalda a la política y se ocupe exclusivamente de sus actividades privadas. Eso en la tradición liberal es muy grande porque hay corrientes que dicen que eso es bueno y hay corrientes entre las cuales yo me inscribo que digo no, eso es preocupante. El repliegue en lo privado, digamos. El repliegue exclusivo en lo privado, que moderadamente es necesario, es peligroso si no hay realmente una conexión virtuosa entre lo privado y lo público. Esa conexión virtuosa entre lo privado y lo público en este momento no está, porque en este momento, si gana, por ejemplo, La Libertad Avanza, es porque está proponiendo no le den ninguna importancia a la política es obra de una casta inmunda, textual, dedíquense a la vida privada, que eso es lo positivo. No es exclusivamente positivo dedicarse a la vida privada. La vida privada en una república exige alguna conexión con lo público. Y yo creo que ese cable de conexión se está oxidando y me preocupa muchísimo. Has abordado en la experiencia democrática las grandes crisis de la Argentina del 83 al 2023. La crisis de Alfonsín, de hiperinflación, nos dejó a Menem. Luego la crisis de la convertibilidad dejó a Néstor Kirchner y la crisis del 2023 dejó a Javier Milei en la presidencia, en este caso un outsider. Los tres reconstruyeron la autoridad presidencial. El otro día conversaba con Andrés Malamud y decía, reconstruyeron la autoridad presidencial y el valor de la moneda. Después a cada uno le fue como le fue, ¿no? Pero en algún punto tienen eso en común. Y vos decías algo interesante. Hay un efecto sorpresa. Nadie esperaba que ganaran. Y eran personajes desconocidos, ignotos, que, digamos, tienen ese hilo en común, ¿no? Tres personajes desconocidos que asumen después de la crisis y son los pilotos de tormenta. Pero son pilotos de tormenta diferentes. A ver. Bueno, la noción de piloto de tormenta viene del gran Carlos Pellegrini, ¿no? Que nos sacó de la gran crisis de 1890. Pero esos pilotos de tormenta, previos a Milei, venían de partidos políticos establecidos. Se sabía perfectamente bien que Menem había hecho una larga ya carrera política dentro del justicialismo, que entre otras cosas le había costado la cárcel durante el periodo de la dictadura. Y pese a que los porteños no lo conocíamos muy bien a este personaje que venía de Santa Cruz, este personaje que venía de Santa Cruz venía a hacer política en Santa Cruz. Había sido intendente, fue gobernador. En Santa Cruz imaginó el modelo hegemónico que después iba a aplicar en el orden nacional. No, la gran diferencia que hay, y esto sí también es una diferencia aún con Estados Unidos. A fin de cuentas, Trump viene de un partido que capturó, pero hizo el Partido Republicano. Es que es un outsider. Y esto me parece muy importante destacarlo. Este hombre ha ascendido al poder sobre la base de la crisis de los partidos políticos. Entonces, como digo en uno de los capítulos de la experiencia democrática, en esta mutación científico-tecnológica hay un problema de mediación entre el ciudadano, la ciudadana y el Estado. Antes, en los otros periodos de la sociedad industrial, estaban los partidos políticos, se los llamaba partidos de masa, porque organizaban la educación previa, práctica, para ejercer el poder. Ahora es un peón. Uno piensa, si vuelve 4 años atrás, ¿quién era Milei? Bueno, un joven interesante que se presentó a unas elecciones de diputado nacional y sacó unos votos para tener 2 representantes, él y alguien más en la Cámara de Diputados. Y ahora tiene todo el poder ejecutivo. Entonces, esto es parte de este problema, como yo llamo, de tormenta reaccionaria y mutación en la representación política. Ha estallado el viejo sistema de partidos y por consiguiente ahora el que quiere ser piloto de tormentas está haciendo una analogía muy extraña con lo que le pasó en el pasado en la Argentina.
porque igual que Perón en 1946 están construyendo un partido desde el Estado. ¿Cómo describirías el liderazgo de Milei, a él como líder, en sus cualidades? Bueno, es un liderazgo, en primer lugar, es un liderazgo de ruptura, ¿no? Es un liderazgo de ruptura con todo lo establecido, pero que empíricamente tiene que negociar con lo establecido porque de algún modo tiene que producir el gobierno. Pero esto es típico de este momento que vivimos en el mundo occidental, ¿no? Son liderazgos de ruptura, son liderazgos que dicen que vienen a dejar atrás todo lo que pasó y a construir algo nuevo. En Europa, la única experiencia que tenemos de estos liderazgos que pretenden construir algo nuevo es Víctor Orbán en Hungría, que es muy amigo político, de Milei, que, bueno, sí, ha construido algo nuevo, pero ese algo nuevo es un Estado autoritario. Es un Estado autoritario, con todos los rasgos de un Estado autoritario fundado en nociones integristas, muy conocidas, digamos, en el mundo occidental en el siglo pasado. De modo tal que sí, son liderazgos de ruptura que quieren destruir y edificar algo, y al levantar ese fenómeno uno se pregunta cuáles son los contenidos autoritarios de ese fenómeno en relación con la libertad de los mercados. Porque como te expliqué, puede haber esa combinación espuria entre autoritarismo y libertad de los mercados. La última, Natalio, ¿y el desconcierto, la perplejidad de la oposición? Bueno, esto es clave porque sin el desconcierto, el faccionalismo y la perplejidad de la oposición, como has dicho, Milei no hubiese existido. Y este me parece que es un punto crucial. ¿En qué medida la Argentina es capaz de reconstruir una oposición responsable con contenido republicano y en defensa de las libertades tal cual las entiendo? Ese es un interrogante muy grande. Yo creo que no hay que bajar la cabeza, hay que poner manos a la obra, pero la oposición, sobre todo en el espacio no peronista del país, tiene que volver a recuperar el espíritu asociativo y entender que las buenas repúblicas funcionan sobre la base de coaliciones bien hechas. Y para eso es muy sencillo. Hay que tomarse un barco, cruzar el río y ver la excelencia que tenemos muy cerca nuestro, que es la República Oriental del Uruguay, que funciona sobre la base de coaliciones estables. Gracias, Natalio. Un placer estar acá. Enorme, gracias. Un gusto, ¿eh?